Primera reunión de las cúpulas de socialistas y populares renovadas este fin de semana para hacer frente al caso Cerdán en el Partido Socialista, para intentar llegar a Moncloa en el PP, pactando con cualquiera, según han dicho este fin de semana, menos con Bildu. Enseguida estamos en Ferraz y en Génova, pero antes, novedades en la Audiencia Nacional y el Supremo por la supuesta corrupción de Cerdán, Ábalos y Koldo García. El juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional ha citado para el próximo 21 a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector de Carreteras, Javier Herrero, como investigados por los indicios de adjudicaciones irregulares. Pardo de Vera, recuerden, ya está investigada por la contratación de Jessica Rodríguez. Y como decíamos, en el alto tribunal terminan las declaraciones de los dos principales empresarios que supuestamente pagaban por esas adjudicaciones: Anchón Alonso, de Servinabar, y el exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, ambos negando las mordidas. Leticia Beridiver, buenas tardes. Buenas tardes, y ambos a la espera de si Leopoldo Puente atiende a la petición de la Fiscalía, que ha pedido medidas para ambos: retirada del pasaporte y comparecencias quincenales. Merino, al que el informe de la UCO sitúa como pieza clave en el origen navarro de la trama, según fuentes jurídicas, ha dicho que conocía a Cerdán por ser secretario de organización del PSN en 2015. Ha respondido al Ministerio Público y a preguntas de su abogado. Asegura que antes de su despido acordado, dice, con Acciona en 2021, en 2019 pidió traslado por un infarto y estuvo en el sur como jefe de obra. En cuanto a Anchón Alonso, según estas mismas fuentes, ha negado ser él al que Koldo le llamaba el Guipu o el Guipuchi, pero sí el que creó Servinabar en 2015, y respalda lo dicho por Cerdán en sede judicial en referencia al documento con el 45% de las participaciones de la empresa que Cerdán rompió cuando decidió seguir en política, mientras que su documento, el que encontró la Guardia Civil en su casa, se quedó guardado en un trastero olvidado en casi 2 décadas. Solo ha respondido Anchón Alonso a preguntas de su defensa. Pues en tono soberbio, según distintas fuentes presentes en la sala, Anchón Alonso ha empleado el interrogatorio de su abogado, el único al que ha respondido, para desligarse de cualquier irregularidad, para decir que Santos Cerdán nunca fue dueño de su empresa y para quitar validez al contrato privado que firmaron entre ambos. Pero no solo eso, Anchón Alonso también ha aportado un dato nuevo. Ha desvelado que durante 9 meses pagó un sueldo a Koldo García para que éste le consiguiera obras. Eso sí, obras anteriores a 2017 y todas privadas. Obras cuando Koldo García todavía no tenía ningún cargo público. Antes que él, muchísimo más nervioso, ha declarado el que fuera delegado de Acciona en Navarra y en el País Vasco, Fernando Merino, que ha respondido a una de las grandes preguntas de este caso: ¿por qué una empresa como Acciona necesitaba ir de la mano con una tan pequeña como Servinabar en obras públicas? Bien, pues su explicación es que en lugares como La Rioja o Navarra, si no trabajas con una empresa local, es muy difícil conseguir contratos públicos. En su caso, Fernando Merino sí ha respondido a preguntas del juez y el fiscal, y ahora comparte espacio con Anchón Alonso. Los dos están esperando para saber si en los próximos meses tendrán que fichar periódicamente en un juzgado y si podrán salir del país o no. Bueno, enseguida Kaiser nos pide contar novedades, porque, vamos a ver, conectamos con María Espínola, que nos pide paso. Hoy tenían que declarar representantes de las constructoras, de Acciona, de Servinabar. Se decía, ¿qué pasará? ¿Irán a la cárcel como el caso de Santos Cerdán? Estamos hablando de la presunta trama, ojo, de la que se aprovecharon además excargos del Partido Socialista. María Espínola, ¿qué ha pasado con Acciona? Porque un representante de la constructora ha ido a declarar al Supremo. Estás a las puertas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Va para la cárcel? ¿Van a registrar a Acciona o qué sabemos? Declaraciones cruciales para la investigación. Hoy se han presentado ante el alto tribunal, por un lado, el administrador de Servinabar, Anchón Alonso. Una de las cuestiones que debía aclarar es ese contrato por el que Santos Cerdán habría adquirido el 45% de la compañía. El empresario respalda la versión que dio Cerdán al juez, que fue un contrato que se firmó de manera privada en un momento en el que el exsocialista pensaba abandonar la política, que finalmente se echó atrás. Cerdán, dice, rompió la copia de ese contrato, pero que le gusta, dice Anchón Alonso, guardar papeles, y decidió guardar su copia en el trastero. Ojo, porque lo que sí ha reconocido es que pagó a Koldo García un sueldo a cambio, dice, de que éste le presentase proyectos y negocios, pero puntualiza que fue en un momento en el que Koldo no tenía ningún cargo público y por lo tanto no pudo influir en ningún procedimiento. Por otro lado, el exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, niega rotundamente haber pagado mordidas a cambio de adjudicaciones y en lo personal se lava las manos. Dice que no era suya la decisión de a qué concurso se presentaba la constructora, que eso era cosa de sus superiores. Tanto Alonso como Merino han salido hoy a pie del Tribunal Supremo, eso sí, con medidas cautelares: retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
Bueno, pues ¿cómo está la actualidad en los tribunales? Enseguida también vamos a preguntar si Imanol Arias va a tener que entrar en prisión por, ojo, la condena a 2 años y 2 meses de cárcel con los problemas con Hacienda. Pero antes, Ernesto Ekaizer, querías hacer un llamamiento al respecto de esto, de Acciona, la gran constructora de entrecanales de España. En este caso ha ido a declarar un representante, no ha ido a prisión. Ernesto, ¿qué querías decir? Bueno, vamos a ver, las declaraciones de hoy son muy importantes. Han sido muy importantes porque declara una persona clave en la constitución de las organizaciones de empresas, de lo que se llama la UTE, la Unión Temporal de Empresas, que es el señor Merino, que representaba a Acciona en aquella época, y ha declarado una persona prácticamente por la cual Santos Cerdán ha ido a prisión el viernes de la semana pasada. Es decir, el señor Anchón Alonso. Entonces, la verdad es que si uno ve los interrogatorios, yo he leído en detalle los interrogatorios, te das cuenta que el fiscal Luzón se ha quedado, en fin, se ha quedado colgado de la brocha, y el juez Puente de la misma manera, porque estas declaraciones lo que muestran es que en el auto de prisión del juez Puente, hay unos agujeros tremendos, porque aquellas operaciones que se dice que están juzgándose, pues no se están juzgando. Las operaciones de la UTE, Acciona, Servinavar, no se están juzgando. Y ahí, en el auto de prisión, se dice que se estaban juzgando. Yo creo que las declaraciones de hoy completan las declaraciones de la semana pasada, donde el gran recaudador, el considerado el gran recaudador, el sobrecogedor, si queréis, el señor Santos Cerdán, aquí no aparece por ningún lado. Desde luego, no me refiero a que hayan negado que dieran mordidas, pero es que por negar un aspecto del informe de la UCO es que el señor Merino dijo que no cenó nunca con Santos Cerdán. Lo que pasa es que tú, a ver, Ernesto, tú sostienes, y pregunto a Ernesto y a José Luis Pérez, tú sostienes algo muy fuerte, y es el hecho de que dices de que lo de Santos Cerdán y que le hayan metido en la cárcel es un montaje que está sufriendo Cerdán, exsecretario de organización del PSOE. Tú sostienes que hay un montaje contra Cerdán. Déjame decir que hoy, hasta una cena que aparece en el informe de la UCO entre Merino y Cerdán, Merino dice nunca. Lo único que hice es que cuando me nombraron en Navarra fui a visitar a todos los grupos, y como el señor Santos Cerdán representaba a la oposición, también lo visité. Pero no fue a usted una cena, no, yo a una cena... José Luis. O sea, que el desmentido de una persona imputada que tiene derecho a mentir desbarata por completo un informe de la UCO y las actuaciones del Supremo. Bueno, lo veremos, el tiempo quitará y dará razones. Pero tú, porque tú, Ernesto, de forma concisa, tú sigues sosteniendo lo que nos decías el otro día, que puede haber un montaje que está sufriendo Cerdán. Yo veo que las declaraciones que pretenden apoyar la tesis de la Fiscalía, que pidió el ingreso en prisión de Santos Cerdán y que hoy no pide el ingreso de Anchón Alonso, que fue la razón por la cual se envió a prisión a Santos Cerdán, y eso que también Anchón Alonso se negó a declarar ante el fiscal y ante el juez, como lo hizo Cerdán, veo que no acreditan la posición de la Fiscalía ni del juez Puente, que en ese sentido hay elementos de un montaje. Eso es lo que sostengo y seguiré sosteniendo, porque no va a haber evidencia. Que dijeran, insisto, como imputados, sin la obligatoriedad de decir la verdad, que no han estado en una cena, yo creo que no desbarata en absoluto ni las investigaciones de la UCO ni la investigación del propio juez instructor. Por cierto, tanto Anchón como el ex representante de Acciona han salido con medidas cautelares, de tener que presentarse cada 15 días ante la policía, tener que entregar el pasaporte para que no huyan del país, medidas cautelares. Esto también demuestra, por cierto, porque muchas veces se dice, no, es que no solo los corruptos cometen delito, también los corruptores. Claro, de momento tienen medidas cautelares, e insisto, esto todavía es una investigación que se va a alargar durante mucho tiempo. Claro, además, José Luis, sí que se puede plantear el hecho de que no han sido enviados a prisión o no ha habido un registro en la constructora. José Luis, la constructora en Servinavar, sí. Un momento, Ernesto responde y Palomera, por favor. Vale. Sí, Ernesto, sí. Breve, por favor, A partir Ernesto. de la declaración de Merino de hoy, es importante destacar que cualquiera, incluso la defensa de Cerdán, tiene que pedir la entrada y registro en Acciona, porque lo que ha dicho el ex representante de Acciona, el señor Merino, es que él no tuvo la responsabilidad de la unión temporal de empresas con Servinavar, que han sido sus superiores. Tiene que ordenar el juez Puente una entrada y registro en Acciona.
Sí. Esther Palomera. A ver, yo que a la vista de lo que hemos conocido y de algunos de los audios, de cómo se escucha a Cerdán repartir el dinero y decirle a Koldo de estas cosas no se hablan y cuidado y tal, y por más informaciones de las que disponemos, creo que Santos Cerdán no es un ser de luz y que formaba parte de esa trama. Ahora, como Ernesto, yo creo, por lo que me dicen penalistas muy prestigiosos de este país, que el recurso que ha presentado la defensa de Cerdán sobre su auto de entrada en prisión es bastante sólido, muy solvente y que puede hacer que el instructor dé marcha atrás en esta decisión. Y eso no será, no si es no, mi no opinión. inocente. Y no, Y eso te no será. estoy diciendo que yo creo que no es un ser de luz. Te estoy dando la Que no es un razón. ser de luz. Manía tener Ya, escribir hasta cuando pero te da la razón. prisión preventiva es una medida extremísima Sí, en las completamente instituciones de acuerdo. penales. Extremísima. Lo dije Y con el si hay otra motivación más allá de lo que hemos conocido, también hay que subrayarlo y hay que decirlo. Y lo que te digo es que hay muchos penalistas muy prestigiosos de este país que dicen que ese recurso que han presentado al auto de prisión preventiva es muy solvente. Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, porque la pregunta es obvia. ¿Por qué Feijóo nombrando tanto a José María Aznar? Mira que también estaba Rajoy, no lo cito tanto ni de lejos. Y luego estamos hablando también aquí de lo de Vox, abriendo, pues diciendo no habrá cordón sanitario, no habrá barreras o límites para pactar. Kaiser, buenas tardes. ¿Cómo interpretas lo que está pasando? Y luego te pregunto también lo que ha dicho Paje y la respuesta de Óscar Puente. Ernesto. Jesús y compañeros de la mesa, yo creo que había un personaje que faltaba en el Congreso del Partido Popular y ese personaje se llama Paco Correa, porque estaban aquellos que habían negociado con Paco Correa y que se habían corrompido con Paco Correa, que son Aznar primero y Rajoy después. Es decir, faltaba ese personaje, Paco Correa, que da nombre al caso Gürtel en alemán. O si queréis también el Bigotes, y por qué no Pablo Crespo, que era una personalidad en Galicia. En otros términos, claro que Aznar tiene poder dentro del Partido Popular y dentro de Feijóo. Claro que tiene una influencia personal importantísima. Claro que puede meter miembros en la ejecutiva, porque prácticamente Feijóo se ha rendido a Aznar, y rendirse a Aznar significa convertir al PP en una especie de partido republicano trumpista. Lo que ha pasado es que han ganado en este Congreso contra lo que dicen casi todos los periodistas y articulistas, en mi opinión, y sin ánimo de ofender, han ganado Ayuso con su discreción, con su desdibujamiento, con su difuminación, y Abascal, el dirigente de Vox. Es Abascal quien critica a Feijóo, es verdad. Yo creo... José Luis Pérez responde, sí, responde Kaiser. No responder, no, yo voy a dar mi opinión, pero yo creo que quizá lo que deberíamos hacer es volver a repetir enterito y además retransmitiéndolo en directo el juicio de la Gürtel, y así ya se solucionan todos los problemas que tenemos hoy, 2025, en España. Esto de permanentemente volver al pasado, a mí me parece muy bien, un poco facilón si se me permite, pero muy bien. O sea, quiero decir que en el debate político es, por supuesto, legítimo. Pero tiene un pequeño problema. Y es la concatenación del silogismo. Quiero decir, si Aznar está muy bien que no sea presidente del gobierno porque supuestamente no se enteró de lo que había ahí, claro, el silogismo te lleva a decir que Pedro Sánchez ya no tendría que ser presidente del gobierno porque no se ha enterado de nada. No se ha enterado de que estaban robando en las obras públicas. No se ha enterado, como muy bien, por cierto, y quiero darle la enhorabuena a Esther Palomera, no se ha enterado que en su círculo íntimo había gente que mientras él presumía de feminista era todo lo contrario. Es que nos dijeron también que iban a, por supuesto, mejorar todos los servicios públicos, y se ve que tampoco el presidente se ha enterado de los atascos que hay en las estaciones de tren donde no pueden estar más colapsadas. No había ocurrido nunca un apagón como el que tuvimos, los aeropuertos también se empiezan a colapsar. O sea que podemos seguir ad eternum mirando al pasado, pero a lo mejor los problemas que tenemos hoy no se solucionan volviendo a hacer el juicio de la Gürtel. Oye, que está muy bien, que si lo podemos repetir, lo repetimos y ya está. De principio ya se les condenó, les condenamos otra vez, que no fue suficiente. El resto de Kaiser.
Yo creo que el problema que hay con el Partido Popular y con algunos de los tertulianos que de alguna manera quieren borrar la historia de la Gürtel y consideran que es del pasado, como solía decir Rajoy a menudo, es que ignoran que la situación actual es muy diferente. Aquí no hay ni una sentencia firme. Aquí lo hay, son declaraciones de empresarios el viernes pasado y hoy mismo, que luego espero que las podemos comentar, que suponen realmente una crisis de la política de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Puente. La diferencia es que queréis que dimita Sánchez con un informe del Evangelio de la UCO y no va a ocurrir porque el Evangelio de la UCO sobre Santos Cerdán se está disolviendo como un azucarillo en una taza de café. Esa es la diferencia. Que Feijóo nos ofrezca como alternativa política a Aznar y a Rajoy es un chiste. Falta Correa. José Luis. No, yo simplemente por aclarar, no es que me dé por aludido, ni tampoco me importa demasiado, pero yo nunca jamás he pedido la dimisión de Pedro Sánchez. Yo creo que el país lo que necesita es... para pedir dimisiones. Claro, eso de entrada, estoy de acuerdo. Yo lo que creo es que el momento que estamos viviendo están pasando suficientes cosas como para que el presidente del gobierno diga: posiblemente ha llegado la hora de que se convoquen unas elecciones por todo esto que relataba hace un momento que está ocurriendo hoy, no hace 2 décadas. Creo que ha llegado el momento de convocar unas elecciones y que se vuelva a presentar Sánchez y que los españoles digan si quiere ser Pedro Sánchez de nuevo el presidente del gobierno. Ernesto, ¿crees que ha llegado el momento de que Sánchez diga a elecciones? Bueno, decía José Luis Pérez. Creo que ni Santos Cerdán debería estar en la cárcel. Creo que es un error garrafal del Estado de Derecho en la persona del juez Puente y del fiscal Luzón. Estoy absolutamente convencido de ello, y las declaraciones del viernes pasado y las de hoy de los que supuestos pagadores, los paganos de Santos Cerdán, están desmintiendo todo eso. Pero además nuestra Constitución es muy clara. La facultad para disolver las Cortes es del presidente del gobierno. Te tienes que aguantar Aznar, te tienes que aguantar Feijóo, te tienes que aguantar Rajoy. Así son las cosas. Ya, pregunto, Ernesto de Kaiser, ¿por qué crees que, decías tú, que Ayuso ha ganado en este Congreso sin estar en un papel protagonista? Y te voy a preguntar a partir del siguiente documento, porque en la intervención de Ayuso ha sido muy interesante analizar un discurso en el que ella ha hablado permanentemente de la amenaza del comunismo. Comunismo, hasta el punto de que ha inventado un término, el sanchismo-comunismo, que nos gobierna en España. El sanchismo-comunismo. ¿De verdad que en España nos gobierna el comunismo? Vean esto. Es tragicómico, juzguen. Además de fan de la fruta y la cerveza, porque nos gusta la fruta, Ayuso es ahora politóloga aficionada. Ha descubierto una nueva corriente. Si por algo se caracteriza el sanchismo-comunismo, el nombre todavía baila un poco. El socialismo español ha vendido su alma al comunismo. Puede aparecer debajo de tus sábanas. El comunismo, como el socialismo, necesita decir quiénes somos buenos o malos ciudadanos, penetrar en todos los poros de tu vida, en tu cama. Como experta en la materia, la presidenta de la Comunidad de Madrid sabe cómo reconocer a un sanchista comunista. Como buenos políticos comunistas, eso sí, viven como marajás. Definir una corriente política tan novedosa no es fácil. Y comunismo es eso, es decir que vas a por todo. Digan lo que digan las urnas. ¿Qué es el sanchismo-comunismo? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Señor Sánchez, comunismo eres tú. Y si pudieras, te pondrías el chándal caribeño. En el sanchismo-comunismo también hay un muro. Como el muro de Berlín. No se cayó. Lo tiraron los berlineses. Bueno, el de Berlín era de verdad. Este no. Es más bien ficticio, metafórico. Necesitamos que todos los españoles, en toda España, cojan lo que tengan a mano, ese pico, ese martillo. Las herramientas también son ficticias, metafóricas. Comunismo es también hablar a la gente como si fuera idiota. Pero vamos a ver, Kaiser, José Luis, ¿realmente hay sanchismo-comunismo? ¿Realmente en España nos gobierna el comunismo, Ernesto? Se ha llamado la atención de esta intervención de Ayuso tan centrada en esto de la amenaza comunista. Bueno, yo, si estuviéramos en un programa cómico, pensaría que me estás tomando el pelo, de verdad. Porque una cosa es que Trump sea gracioso, intente ser gracioso, y otra cosa es la estela de Isabel Díaz Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cuáles son los elementos de comunismo que hay en su programa económico? Un programa económico que está señalado como un programa claramente capitalista de recuperación de la economía después de la pandemia,
que había un consumo reprimido precisamente por la pandemia y que se ha destapado. Es un ciclo económico y ese ciclo económico es un ciclo económico capitalista. De comunismo no tiene nada. Es una invención macartista, del macartismo anticomunista de los años 50 en Estados Unidos, de Miguel Ángel Rodríguez, que es un ideólogo, que es un macartista profesional por haber procedido precisamente del Partido Comunista. Entonces, el problema consiste en que Isabel Díaz Ayuso ha ganado la batalla cultural dentro del Partido Popular. El Partido Popular es un partido republicano trumpista, es un partido inclinado hacia Abascal, hacia las tesis de Abascal, y Isabel Díaz Ayuso ha amenazado con un tema de elecciones primarias, se ha retirado estratégicamente, pero ha ganado la batalla cultural, ha ganado que el partido sea asnarizado, es decir, un partido disciplinado contra el comunismo, contra el bolivarianismo, contra todo aquello que etiqueta como una amenaza presuntamente en términos de George Orwell, 1984, el gran hermano. Vamos, es una caricatura que realmente yo creo que nadie va a comprar. Probablemente hay aquellos que lo vayan a comprar, pero digo más, pretender que Aznar, pretender que Rajoy, que Paco Correa, que ha unido a los dos, sea una alternativa a Vox, al desangre que está sufriendo el PP a favor de Vox, es equivocado. Porque precisamente una parte de ese desangre, una parte del populismo de Abascal, tiene que ver con la corrupción del Partido Popular. No solamente Correa, Púnicas, Lezos. Responde José Luis, ¿el discurso de Ayuso creéis que lo dice porque hay un electorado que conecta con ese discurso? ¿Lo dice por meter miedo? Ernesto, toma aire un rato, Ernesto. Agua fresca para Ernesto que no para. Venga. Claro que hay una parte del electorado que compra ese discurso y que incluso le gusta. Pero fíjate, Jesús, que yo en este punto no voy a dar ni siquiera mi opinión. Solo voy a hacer un recordatorio. El Partido Comunista de España forma parte, apoya a Sumar, que a su vez forma parte del gobierno. Nunca he entendido que a los comunistas les moleste que se les llame comunistas. De verdad que nunca lo he entendido. Y por hacer un ejercicio de memoria muy ligero, sin necesidad de irse... siendo comunista, no que sé, le llamen parece comunista. Que pues ya está. Pero hay alguien, ¿tú has detectado a alguien que milite en el PC y que le moleste que se le llame comunista? Yo no. Gobierno comunista, bueno, el PC está dentro del gobierno, pues ya está, pues es una no es el gobierno comunista. Habrá un ministro que milite en el PC, pero no será el gobierno comunista, ¿no?